les bendiga, hermanos. Para mí es un gran privilegio que pueda compartir con ustedes la palabra del Señor. Siempre me siento nervioso cuando estoy acá, pero es la voluntad de Él que yo esté con ustedes y poder compartir su palabra. Quiero darles también un saludo de nuestro hermano pastor, que saluda a toda la congregación. Yo sé que quisiera estar con ustedes, pero ustedes ya saben los motivos. Ya pronto va a estar con nosotros, ya no nos va a hacer falta. Así que gracias a Dios por él, y mis disculpas a nuestro hermano Israel, que se me escapó ahí, hermano Israel, y lo a dejar el domingo, pero hoy sí podemos. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios con el tema: cómo tenemos que amar a Dios y a su obra. Busquen en sus Biblias en Mateo capítulo 20 del 1 al 16. Mateo capítulo 20 del 1 al 16. Mateo 20 del 1 al 16. Los obreros de la viña. Dice la escritura: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta el primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga del calor del día. Él les respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Así que los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor Jesús y Padre nuestro, gracias, Señor, por este gran privilegio de poder alabar tu santo nombre, Señor. Gracias por mis hermanos que nos han dirigido en alabanza, en oración, Señor. Y gracias, Señor, porque eres bueno al permitirnos ser parte, Señor, de este culto de adoración a ti, Señor. Padre Santo, permítenos, Señor, que en esta mañana nuestra mente, Señor, esté, Señor, centrada en tu palabra, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos atesorarlos y ser obreros de valor, Señor, en tu viña. Señor, ayúdanos a reflexionar y a comprometernos contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, Dios eterno. Amén y amén. El tema principal que tiene que ver con la misericordia de Dios. Hermanos, como pudimos darnos cuenta,
Él llamó a muchos obreros, a unos primero, a otros posterior, pero el salario fue el mismo, el denario fue el mismo, no importando cuánto habían trabajado o cuánto no. Eso refleja la misericordia de Dios, hermanos, que Él tiene misericordia para las personas y que la salvación no es por obra, no es por cuánto hayamos trabajado, sino por su gran misericordia, por su voluntad, hermanos. Por eso es que nosotros somos salvos, por su gracia, hermanos, porque no depende de nuestras obras, de cuánto trabajamos o cuándo venimos al Señor o cuándo no venimos, depende de la gracia de Dios. Entonces encontramos esa enseñanza, que la gracia de Dios es inmensa, la generosidad de Dios para con los hombres es grande, y que no es por obras, sino por la misericordia de Dios. Esta parábola se origina en el capítulo, vamos a regresar una página antes y vamos a ver el capítulo 19. Está hablando acerca, Mateo 19, 27. Aquí están los discípulos del Señor en Mateo 19, 27. Están los discípulos del Señor Jesús, que acababa de tener aquel acontecimiento con el joven rico, que prefirió las riquezas, prefirió las cosas materiales y no seguir a Cristo. Entonces los discípulos estaban ahí a la expectativa de lo que había acontecido, y ellos le dicen al Señor Jesucristo en el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? El joven rico no quiso dejar eso, pero dejar sus riquezas, su comodidad, su trabajo, sus terrenos por seguir a Cristo. Pero ellos le dijeron al Señor: Señor, nosotros le hemos dejado todo, y entonces, ¿qué de nosotros? Estaban pensando ellos, ¿qué nos va a tocar a nosotros? ¿Verdad? Mas el Señor Jesucristo no les respondió así como ellos esperaban. Versículo 28 dice: y les dijo: de cierto os digo que en esta generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Versículo 29: cualquiera que haya dejado su casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Hermanos, la herencia nuestro, el denario nuestro, el salario nuestro es salvación y vida eterna. No vamos a estar esperando cosas materiales, como estos discípulos en su momento estaban equivocados. Estaban pensando igual que los obreros que habían trabajado desde tempranas horas de la mañana. Cuando vieron que les dio un denario, los que llegaron ya a la 11ª hora, ellos esperaban: bueno, si a esto les dio uno, yo que comencé tempranito, son 9 más, quizás me va a dar 10 denarios. Pero encontramos que Dios en su generosidad nos da a todos como Él quiere. En su soberanía le da a Él lo que Él quiere, como Él quiere, no importando la condición. Y que la paga de nuestro trabajo, de nuestra obra, no es algo económico. Dice el versículo que en el reino de Dios, en los cielos, se nos va a dar más, 100 veces más a todo aquel que dejare a padre, a madre, que se oponga contra la voluntad, para que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Dios. Aquellos que quizás sus hijos no los tratan bien, sus nietos no los tratan bien, por servirle al Señor. Aquellos que quizás sus padres no los tratan bien, que venden allí la vaca por estar ahí pendiente, que venden sus terrenos, dejan sus carros, quizás por servirle al Señor. Ellos ya tienen su recompensa 100 veces más, dice, en el reino de los cielos. Y no importa la hora que nosotros hayamos llegado, Dios tiene siempre algo especial para nosotros.
Entonces entendemos que otra enseñanza es la salvación y la vida eterna para todos aquellos que le siguen. Él enseña también en esta parábola que no por ser los primeros tendremos mayor recompensa en el reino de Dios, ni porque, hermanos, estemos pensando, bueno, yo le he servido a Dios en esta iglesia o en esta obra mucho más que aquellos, yo merezco una mayor retribución. No, hermanos, en el reino de Dios todo es parejo, y en la iglesia debe de ser lo mismo. No porque alguien le sirva más al Señor va a ocupar un lugar o va a recibir un trato mejor que los demás. Todos ante los ojos de Dios somos iguales, hermanos. Porque la Biblia enseña que estos hombres estaban pensando de una manera humana. Y dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, hermanos. Porque ellos esperaban una retribución del doble que los que habían trabajado. Pero no. Nuestra mente, por eso es que nosotros cuando hay injusticias en nuestro sentir, cuando hay cosas que no entendemos según nuestra lógica humana, según nuestros entendimientos, decimos, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Es que Dios se equivoca. No, hermanos, Dios no se equivoca. Lo que pasa es que nosotros estamos midiendo las cosas, midiendo los acontecimientos en nuestra naturaleza humana. Pero Dios no ve así las cosas. Dios ve las cosas en su misericordia, en su gracia, no importándole lo que nosotros pensemos, hermano. Entonces, entendemos eso de la palabra del Señor. También entendemos que este padre de familia era una persona, hermanos, laboriosa, una persona diligente. Él tenía ahí su viña, como diríamos nosotros, tenía sus chirilicas, tenía su dinero. No tenía por qué esforzarse tanto, pero dice la palabra de Dios que él salió de mañana. No salió a las 10 de la mañana, no salió a las 12. Él salió de mañana a buscar obreros para su viña. Él madrugó y dice que fue constante. Volvió, dice, a las 10 y así pasó todo el día, toda la tarde, buscando obreros para su viña. Lo hizo, hermanos, con diligencia, lo hizo con dedicación, lo hizo con esmero, ocupó todas sus fuerzas, hermanos, todo el día, hasta en la noche, para encontrar esos obreros, esas almas, hermanos, que estaban ahí, estaban quizás ahí. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión fui a los Estados Unidos y pasé con el hermano Jorge por una esquina y me llevó y nos parqueamos así, y a la esquina, justo en la esquina estaba un montón de hombres y yo veía que llegaba de repente una camioneta, otro carro, y lo subía y se iba. Y bueno, ¿y qué? Yo pensé que drogas vendían o algo así, ¿va? Entonces, y me dice, estos son los jornaleros, me dice. Así se ganan el día estos. Estos no tienen trabajo y están ahí esperando el momento en que lo lleguen a contratar. Y pasan, hermanos, unos, pasan otros, y a unos no se lo llevan. Y qué triste, me dice Tony, pasan esta gente que los están esperando en su casa con comida y no les ha caído nada, hermano. Es bien difícil cuando uno ve esta situación de personas que han estado, perdón, hermano, todo el día en esas circunstancias y se llevan a uno, se llevan a otro, pero no los contratan. Ellos tienen un compromiso con su familia, en su hogar, con sus hijos. Antes, yo no sé ahora los que han ido por el Parque Libertad, pero antes por el Parque Libertad yo recuerdo también que si me decían, mira, anda, buscate un fontanero. No sé si se dieron cuenta algunos de ustedes que ya están más avanzados como yo. Ahí estaban un montón en una esquina, en la esquina de la Dalia. Ahí estaban. Yo me fijaba que siempre estaba el Tololo, le decían, un más famoso, que era de los fontaneros, con su cajita de fontanería. Y usted buscaba un electricista, ahí los hallaba. Esos eran los jornaleros. Pero ellos pasan ahí todo el día. Todo el día están ahí esperando que alguien los llegue a contratar. Si no los contratan, se van de ese día, tablas, dicen, sin 5 en su bolsa.
y se pierde ese día. Pero esta parábola nos enseña de que en el mundo, hermanos, hay un montón de personas que pueda que se vayan sin salvación, que están necesitando. Y allí están, hermanos, ese puesto que un día yo ocupé, hermanos. Y llegó alguien y me rescató. Ese puesto no está vacante. Ahí está otro, hermano. Ahí está otra persona desocupada, parada, necesitada de la salvación. Entonces, entendemos esta parábola, hermanos, que Dios está viendo a esas personas que están día a día, a todas horas del día, esperando que alguien llegue a contratarlos, que alguien tome y tenga misericordia de él y les contrate, los lleve a ganar su denario, que es la salvación en este caso. Entonces, hermanos, ahí está ese puesto. Alguien en ese lugar donde ustedes vivían, donde ustedes viven, donde ustedes estaban, está ocupando ese lugar que ustedes ocuparon, que dejaron libre cuando vinieron al puesto de Cristo. Ustedes y yo somos responsables, hermanos, de traer a esos obreros a la viña. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso ante el Señor. Y eso, hermanos, es responsabilidad nuestra. Nadie puede decir yo no puedo hacerlo. Entonces, dice que el Señor era con diligencia. Y dice que lo hacía, hermanos, todo el día, pero sobre todo con mucho amor y misericordia. El Padre, hermanos, vio a las personas desocupadas, los pudo ver ese pueblo, hermanos, esa multitud, como dice Mateo. Busquemos allí, hermanos, Mateo 25, 35 al 40. Hermanos, tal vez nos ayudan ahí con las Mateo 25, 35 al 40. Miren, hermanos, Dios está también, no solo ve en su gran misericordia, hermanos, la salvación de las personas, sino que Dios está viendo también las necesidades físicas, las necesidades materiales. Y dice, el Señor estaba allí, hermanos, en ese momento, diciéndole a sus discípulos: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los judíos le respondieron diciendo: Señor, los justos, respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Si amamos a Dios, hermanos, si amamos el reino de Dios, tenemos que amar su obra. Y cada uno de nosotros somos su obra. Dice la Biblia que nosotros somos obra de Dios. Y cuando veamos una de estas personas aquí que leímos en esa lista, hermanos, estamos viendo a Dios. Estamos viendo esas necesidades. Entonces, hermanos, es necesario que no seamos así tan, muchas veces, hermanos, indiferentes a las necesidades de los demás. Que estemos pendientes, hermanos, de las enfermedades, de las necesidades espirituales, sobre todo. Pero también, hermanos, que le ayudemos a los enfermos,
hay veces, hermanos, hay necesidades que no solo son necesidades físicas, sino emocionales, psicológicas. Alguien está necesitando un consejo, que le digamos, que le hablemos de la Biblia, que le compartamos su palabra, que le demos nuestro testimonio. Hermanos, hay tantas cosas que podemos hacer. Y Dios dice que Él nos va a premiar, porque a Él se lo estamos haciendo. Entonces podemos aplicar que también Dios está necesitando personas, obreros, que estén visitando a los enfermos, los necesitados, los desamparados, las viudas. Hermanos, todos esos ancianitos que ya mencionaba el hermano Romero y Luisito en nuestras oraciones. Entonces, hermanos, el tiempo es ahora. Y hay muchas formas que nosotros podamos hacer esta obra en la tierra. Busquemos ahí, por favor, Lucas capítulo 10. Lucas 10, por favor, versículo 2. Lucas 10, 2 dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Las necesidades son grandes, hermanos. El tiempo ha llegado, la mies está madura, dice la Biblia. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica. Pero este versículo enfoca algo más allá y dice: rogad, dice, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, necesita otro grupo de hijos de Él que estén, hermanos, rogando al Señor. Posiblemente algunos van a decir o están diciendo: mire, yo no puedo llevar el mensaje de tu palabra porque me duelen las rodillas, así como digo yo, ¿verdad? Porque ya no puedo salir, porque ya estoy de edad avanzada, porque X motivo, por mi trabajo. Pero la Biblia dice que rogad al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Cómo vamos a estar haciendo la obra del Señor? Rogando, hermanos, rogando: Señor, guarda a estos hermanos que acompañan al hermano pastor allá a La Cañada, allá a San Rafael, a Santa Bárbara. Protégelos, Señor. Envía obreros allá a Afganistán, donde los están matando. Envíalos a Cuba, donde están cerrando puertas. Envía obreros, Señor, por esos lugares difíciles. Eso lo podemos hacer, hermano. La Biblia dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. No es difícil. Lo puede hacer una persona mayor, lo puede hacer un joven, lo puede hacer un licenciado, lo puede hacer un doctor, lo puede hacer un anciano, una persona que no puede leer y el que puede leer. Todo lo podemos hacer. Solo que tenemos que ser diligentes. Quizás al levantarnos tenemos que tener un plan de oración al Señor, y no solo levantarnos y decir: Señor, gracias por un nuevo día, por mi salud, y bueno, Señor, te pido esto y esto personal. Pero por la obra del Señor muchas veces no nos acordamos. Por los siervos del Señor, por los planes del Señor en la tierra, en nuestra iglesia, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuántas personas son asesinadas diariamente en el mundo, cuántos están sufriendo, cuántos países están cerrando las puertas al evangelio. No nos interesa, pero podemos hacerlo, hermanos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Es fácil: Señor, ayúdame. Es cierto, hermanos, yo no tengo la libertad para estarles diciendo: hagan esto, porque realmente no lo hago, pero tenemos que hacerlo. Lo hago, hermanos, pero no como lo hacía este padre de familia, de mañana, de tarde, de noche, estar orando frecuentemente, hermanos, esforzados, hermanos, por esas necesidades.
porque Dios envía obreros a su mies. Entonces, hermanos, la labor es grande, faltan muchos obreros. Hay otra parte de los que se encargan de hacerlo, pero nosotros podemos ocuparnos en algún lugar. El que tenga las posibilidades de hacerlo físicamente puede hacerlo, pero el que le falte el tiempo, pues puede orar también. No hay excusa. Dice, los terrenos en la obra del Señor ya están listos. Juan capítulo 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después de Lucas está Juan. Juan 4, 34 al 36. Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Era un refrán que ellos tenían, hermanos, para no hacer las cosas. Y aquí dice, os digo, alzad vuestros ojos y mirad, miren, ahí están las personas necesitadas, les dijo, los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe un salario y recoge el fruto de vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega, dice. Entonces, hermanos, ese gozo es muy bonito. Cuando quizás los hermanos están yendo por allá, por Santa Bárbara, estuvieron trabajando, algunos hermanos que quizás ya no nos acompañan acá en esta congregación, pero allá hay frutos de estos hermanos que dejaron ahí, y ellos lo recuerdan, y ellos se sienten felices, y tal vez de repente llega otro y recibe otro. Por ejemplo, vinieron estos hermanos misioneros hace 15 días de Estados Unidos, y ellos sembraron la palabra, y yo esperaba ver aquí a algún hermano que había estado allá y estado llegando los miércoles. No lo veo, lamentablemente, pero sí, él llega con su hija, su nieta, y ellos sembraron la palabra y se fueron. Pero muchas veces, hermano, como decía Pablo, que Apolo sembró y Pablo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Muchas veces algunos sembraron la palabra, pero cuando decía mi mamá, cuando iba a evangelizar, me salió blandito, decía, porque menos mal le hablaba la palabra y pungún, aceptaba a Cristo. Mirá, me decía, allá iba al mercado, este estaba blandito, me decía, solo de jalarlo. No sé si se refería comparado con un diente, vas a ver qué, pero ella así decía. Entonces, hermanos, el gozo es igual del que siembra como el que cosecha. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido felices de que alguien acepte a Cristo? Hermanos, cuando vamos y esas personas están sedientas de la palabra, es un gozo indescriptible que se siente a que estas personas hayan recibido a Cristo. Entonces, es el momento de cambiar, hermanos, de conducta, de solo estar, hermanos, viendo de espectadores, hermanos, sino que tenemos que trabajar en la obra del Señor, recoger los frutos de vida eterna que el Señor tiene para estas almas. Y vamos a irnos al Antiguo Testamento, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10. Dice la Escritura: todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo, según sea tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, hermano, todo lo que llega a nuestra mano, hay que hacerlo según nuestra fuerza.
Si está la oportunidad, hermanos, de ir a visitar, vaya a visitar. Si está la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, hable la palabra de Dios. Si está la oportunidad, hermanos, de ir a evangelizar, vaya a evangelizar. Todo conforme a nuestras fuerzas. Porque ya estábamos hablando con el hermano Romerito, con el hermano Israel. El hermano Israel ha sido un pastor, hermanos, y sigue siendo pastor de alguna manera con nosotros. Pero ya físicamente ya no lo pueden hacer, pero son un gran ejemplo para nosotros. Y así los que tienen fuerza, los que tenemos fuerza y podemos hacer, dice que todo lo que podamos hacer, hagámoslo. Hermanos, todo lo que llega a nuestras manos, hagamos. Estos jóvenes, ahorita que están con todo, ¿verdad? Hagamos. Me gusta la actitud de Moisés Elías, que ahí está ahorita de vacaciones, hermano, pero las ha aprovechado. Ahí han dado, hermano, mire que el miércoles que con los niños, que va a dejar hermanos, va a traer hermanos, y ahorita fue allá a prepararse con los jóvenes, y así debe de ser nuestra actitud. Hasta Gerardo, hermano, Gerardo, un muchacho que aquí desde que vino ya agarró su lugar, hermano, ya está ahí sirviendo, cosa que muchos tal vez tienen mucho tiempo de estar acá y no se han atrevido, pero hoy es el momento, hermano, hoy es el día de reflexionar y de decir, bueno, todo lo que llega a mis manos hay que hacerlo. ¿Por qué no lo he estado haciendo? Pues vea, pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque al lugar donde vamos, hermano, a la tumba fría, dice el himnólogo, en la tumba fría, hermanos, nadie va a poder hacer ninguna obra. Por más que queramos salir de ese cajón, nada, aunque estemos vivos, ya con esa plasta de cemento arriba. Entonces, hermano, hoy es cuando nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Según dice, sean nuestras fuerzas. Podemos orar, hermanos, podemos tener ese plan de oración en nuestras vidas, pensando en el Señor. Allá no va a haber sabiduría, no va a haber en la tumba, dice la Escritura, en el Seol, no van a haber sabios, no van a haber académicos. De nada sirve que tengan 5 títulos por gusto. Es ahora cuando tenemos que reflexionar y decir, Señor, ayúdame, quiero ser parte de este llamado de llevar obreros a tu mies. Quiero, Señor, sentir el gozo que tú sientes por los perdidos. Señor, ayúdame a tener misericordia. Señor, ayúdame a ser diligente mañana, tarde y noche. Ayúdame a tomar, Señor, un tiempo para orar por los perdidos. Ayúdame a tomar un tiempo, Señor, a orar por los predicadores, por los maestros, por los misioneros, por los diáconos, por todos los que sirven en la iglesia. Todos necesitan una oración en el cuerpo de Cristo. Todos lo podemos hacer, hermanos. Hoy es la oportunidad. Hoy podemos reflexionar. Como dije anteriormente, si solo éramos espectadores, hoy es el día de reflexionar y tomar la decisión de amar a su Dios y a su obra. El tema es, hermano, cómo hacer la obra del Señor. Ahí tenemos unas indicaciones. Cómo amar a Dios y a su obra. Cómo lo tenemos que hacer. Con amor, con misericordia, diligentemente, esforzándonos de mañana, tarde y de noche. Entonces vamos a formar parte de sus obreros, como dice la Escritura. Quiero finalizar ya con un versículo muy conocido. Está en, les digo, 1 Corintios 15:58. Primera carta de Pablo a los Corintios 15:58. Dice el versículo: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Así que, hermanos míos y amados, decía Pablo, estad firmes, firmes no en este sentido de estar parados, sino que firmes en nuestras convicciones, firmes en el llamado que Dios nos ha hecho, firmes en servirle al Señor y constante todos los días, creciendo en amor, creciendo en gracia, creciendo, hermanos, en servicio al Señor, en la obra del Señor. Dice siempre, no ser llamará de tusas, hermanos, sino que andar con todos los poderes de repente, y de repente se nos acabó la gasolina, dice el hermano pastor. Estábamos cantando ahí con todos los poderes y de repente, hermano, ve, se nos acabó la gasolina, hermano Mauricio. Hermano Mauricio usa gasolina de avión, le pone una nitro, que se acaban los hermanos, pero él le sigue dando, hasta la guitarra se acaba. Cuando llega a Santa Bárbara los hermanos se alegran, pero cuando me toca cantar a mí se me acaba la gasolina. Así que tenemos que estar constantes siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios ya nos pagó y nos va a pagar mucho más, hermano. Así que mi deseo, hermanos, porque no veo invitados acá, no hemos hecho la labor. O sí tenemos un invitado. Disculpe. Entonces, no sé si ya le diste la bienvenida, Luisito. Un joven que no. Disculpe, usted nos visita por primera vez, segunda vez. ¿Cuál es su nombre? Edgardo. Bienvenido, Edgardo. Dios le bendiga. Iguales tenemos a la hermana que ya ha venido muchas veces, de Karen. Bienvenido. Entonces, Edgardo, Dios te trajo hasta acá. Y todos los que estamos acá, nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y Dios ocupó a alguna persona, algún medio, para que nosotros vayamos y formemos parte de ese reino eterno. No sé si en esta mañana tenés el deseo de entregarle tu vida a Dios y recibir. Ahorita no. Bueno, pues Dios te bendiga y te decimos bienvenido, Edgardo. Síguenos acá siempre visitando y te agradecemos tu presencia. De igual manera, si hay alguien que no ha tenido quizás ese acercamiento a Dios y quiera en esta mañana andar rectamente, quizás acercarse más al Señor, puede hacerlo. Puede ahorita aprovechar y tomar este tiempo de reflexión para decir: Señor, he estado solamente de espectador. Quiero en esta mañana, Señor, acercarme a ti. Quiero reconciliarme y tomar mi puesto, Señor, como obrero de valor. ¿Hay alguien por acá que quiera reconciliar? No. Bien, vamos a orar nomás para que el Señor nos ayude. Buen Dios y Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra que nos insta, Señor, a seguirte. Gracias por tu ejemplo de misericordia, de amor, Señor, para la humanidad. Gracias, Señor, porque es grande, Señor, tu gracia, Señor, y tu perdón, no importando nuestras condiciones, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, que podamos tomar la decisión, Señor, de seguirte, que podamos, Señor, de estar firmes y constantes, creciendo en tu obra siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.